Muy buenos días, soy Natalia Castrejón, encargada de Marketing y Comunicación de Mazars en México. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a este webinar de nuestro equipo de Financial Advisory, específicamente del equipo, bueno, liderado por el equipo de Deals. Este webinar es Consideraciones Post-Transacción, SPA, Escrow Account, Earnout. Durante este evento podrán compartir sus dudas y comentarios en la plataforma y con gusto los abordaremos hacia el final de la sesión. Los alentamos también a seguir al pendiente de nuestros próximos webinars. Y bueno, sin más, le doy la palabra a Humberto Rojas, socio líder de asesoría financiera. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Nat. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Vamos a platicar el día de hoy de uno de los temas, o varios temas, pero que son muy importantes post una transacción. Y para el día de hoy, la mejor idea que tuvimos fue platicarlo de manera integral, desde la parte de vista financiera, la parte de vista de impuestos, la parte de vista legal y la parte de vista laboral, que es una manera muy integral de ver este tipo de transacciones, con diferentes puntos de vista por la especialidad de cada uno de ellos. Hoy nos acompañan 4 directores, los cuales son de cada una especialidad: Shirley Martínez en la parte financiera, Pascual en la parte de impuestos, Juan Carlos en la parte laboral y Alfredo en la parte legal. Nos va a estar acompañando nuestra consultora Irán, dándonos la pauta de cómo lo vamos a estar llevando. La idea es platicar acerca de este SPA, qué es, cómo se come, para qué sirve y cómo nos puede jugar a nuestro favor en una negociación, qué es lo que debe de integrar esta parte, ¿no? También es muy importante cómo tenemos que cerrar la parte final de una transacción. Ahorita, tanto Shirley como el resto de los directores vamos a platicar cuáles son las fases de una transacción completa y dónde nos estaremos enfocando en este momento para poder saber qué parte de la negociación es donde nosotros como especialistas vemos todos los días con nuestros clientes, con nuestros targets, la necesidad de poder ser un consultor, ¿no? Sin más por el momento, Shirley, por favor, si gustas continuar con este foro, que lo que no queremos hacer es un monólogo. Entonces, la idea es hacer un foro donde los especialistas en diferentes áreas puedan dar su punto de vista. Adelante, Shirley. En el internet, pero claro, vamos a empezar explicando un poco, como lo dice Humberto, todo el ciclo de la transacción, en donde se inicia con la búsqueda del target por parte de un potencial comprador, y posteriormente se inicia todo el proceso de negociación firmando un NDA, que es simplemente un documento en el que las partes están, digamos, poniéndose de acuerdo para compartir información, para establecer pues como las primeras como condiciones para empezar un proceso, ¿vale? Luego de que se firma ese NDA, se inicia con el proceso de firma de un LOI o de una oferta no vinculante. En esta oferta no vinculante están como establecidos ya un poco más formal esas condiciones que inicialmente empiezan a negociarse. Empieza un proceso de due diligence, porque parte digamos, importante para poder cerrar una transacción es llevar a cabo un due diligence. Y luego, cuando ya se ha desarrollado el due diligence, que va a incluir todos los aspectos fiscales, laborales, legales, financieros, etcétera, ya se empiezan como a aterrizar todas las condiciones en un documento que se llama SPA.
Ese SPA es en donde nos vamos a concentrar. SPA también se conoce también así y el doctor. Y bueno, y en eso es lo que nos vamos. Y avanzas con Mercy, por favor. ¿Me escuchan bien? Shirley, te escuchamos. Se corta un poco, pero Perdón, creo que se escucha un poco cortado. Hola, sí, hola. ¿Ahora sí me escuchan? sí, te escuchamos mejor. Ok. Lo Ya que te hablé hace un escucho. ratito, ¿todo se escuchó cortado? ¿O vamos a Se repetir? escuchó, Shirley, podemos continuar. Ok, súper. Entonces, si quieres continuar con el siguiente slide, Nati. Súper. Entonces, acá está pues un breve resumen de lo que hablé hace un rato, explicando un poco cómo es el ciclo de la transacción y en dónde nos vamos a concentrar, ¿vale? Entonces, si quieres, Irán, cuéntanos un poco, ya digamos, más la teoría de qué consiste un SPA. Claro que sí, muy buenos días a todos. Nada más para confirmar, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, el Stock Purchase Agreement o SPA por sus siglas en inglés es un documento fundamental en una transacción. Esencialmente el SPA es un contrato legal que va a establecer los términos y condiciones de la transacción entre el comprador y el vendedor. Este acuerdo va a detallar todos los aspectos clave de la transacción, incluyendo, por ejemplo, el precio de compra, las condiciones de pago, garantías, obligaciones y derechos de ambas partes. La relación entre el SPA y el proceso de due diligence financiero es crucial. Recordemos que el due diligence financiero es un proceso en el que el comprador, a través de un tercero independiente como Mazars, examina minuciosamente los estados financieros de la empresa objetivo o target para evaluar su viabilidad, pero también pues su valor. Durante este proceso se identifican y evalúan los riesgos, las oportunidades, contingencias que pueden afectar la transacción. Es por ello que la información recopilada durante el due diligence financiero es crucial para la redacción del SPA. Por ejemplo, si durante el due diligence se descubre que la empresa objetivo tiene pasivos ocultos o contingencias legales pendientes, el SPA puede incluir disposiciones específicas para abordar estas cuestiones. Y esto podría implicar ajustar el precio de compra, establecer quizá reservas en un escrow account o incluir garantías adicionales por parte del vendedor. Además, el SPA también puede contener disposiciones relacionadas con el cierre de transacción, como las condiciones, por ejemplo, que deben cumplirse antes de que se complete la compra. Estas condiciones pueden estar vinculadas a los hallazgos del proceso del due diligence. Por ejemplo, el SPA podría especificar que el cierre está sujeto a la resolución satisfactoria de cualquier contingencia importante identificada. De manera general y resumiendo, el SPA es el documento que formaliza todos los aspectos de una transacción y su redacción se basa en la información obtenida durante el proceso de due diligence, que es súper importante recordar que no suele ser solamente financiero, sino que incluye revisiones legales, tributarias o incluso laborales. Esta relación estrecha garantiza que el SPA refleje de manera precisa y completa los términos y condiciones acordados entre comprador y vendedor, así como cualquier riesgo o contingencia identificados durante el due diligence. Nat, si me ayudas con la siguiente slide, y aquí pues me gustaría ceder la palabra a Alfredo Sedano, director de nuestra reciente área de servicios legales en Mazars, para que nos dé más información al respecto. Adelante, Alfredo, te escuchamos. Mucho gusto a todos y gracias por asistir al webinar. Pues sí, como lo estaba comentando Irán, en el SPA lo que nos toca hacer es redactar o establecer todos los términos y condiciones
como consecuencia de lo que nosotros hayamos encontrado dentro de esa revisión, ese due diligence. Básicamente, por ponerles un ejemplo, si durante nuestra revisión de toda la información de la empresa nosotros encontramos que la empresa cuenta con un pasivo contingente derivado de, pueden ser demandas laborales, puede ser un juicio que tenga la empresa derivado de algún procedimiento administrativo. Todo ese tipo de circunstancias nosotros las vamos a tomar en consideración para establecer cuáles van a ser las cláusulas que nosotros tenemos que incluir. En términos generales, todos los SPAs, para efectos de facilitar lo que es la interpretación y el cumplimiento del mismo, pueden contener capítulos, como por ejemplo las definiciones que se van a utilizar a lo largo del documento, que eso nos permite hacer un documento un poco más conciso y más certero. También tienen las disposiciones de cómo se establece el precio de compra, cuáles van a ser los factores que en su caso pueden llegar a modificar o a afectar ese precio de compra si es que se está pagando en parcialidades y las últimas parcialidades están sujetas al cumplimiento de ciertos objetivos, como pueden ser éptidas o pueden ser ganancias o pueden ser resoluciones de controversias, como lo estaba comentando Irán. Y lo más importante, o dentro de las cuestiones más importantes, serían lo que son las garantías en cuanto a todo ese tipo de contingencias que nosotros estamos encontrando. Inclusive, si la empresa que nosotros estamos revisando, su operación está sujeta al mantenimiento de una licencia o de un permiso, este tipo de circunstancias también deben ser incluidas dentro del documento que nosotros estamos preparando para efectos de asegurar que esas licencias o permisos continúen vigentes inclusive después de que la transacción se materialice. Dentro de la sección de anexos, nosotros podremos incluir cuestiones que son pues de relevancia, tales como información financiera de la empresa, si se tienen algún número o lista de empleados que tengan que ser trasladados de una empresa a la otra, o si se van a prestar algún tipo de servicios como servicios de transición, etcétera, etcétera. También podríamos incluir cuestiones como obligaciones de confidencialidad y no competencia, dependiendo de las características del negocio o de la operación de la empresa. Desde la perspectiva fiscal, Pascual, si quieres agregar, ¿qué sería lo que sería prudente incluir dentro del documento? Sí, claro que sí. Muchas gracias, José Alfredo. Creo que aquí de las partes más importantes del SPA, por ejemplo, si vemos ahí en la presentación, hay un punto particular que es la fecha del cierre de la transacción. Esto para efectos fiscales es muy importante que se defina la fecha de cierre, es decir, que esta fecha no se vaya a mover durante los procesos. ¿Por qué? Porque para efectos impositivos hay algo que en materia legal fiscal, evidentemente por ahí se requiere cuando se solicitan ciertos documentos legales el tema de la fecha cierta, ¿no? Por ahí salió una jurisprudencia recientemente donde apunta que este tema de la fecha cierta pues ha vuelto muy relevante, ¿no? Anteriormente las compañías que solían hacer, como a lo mejor eran transacciones intercompañías, a lo mejor eran transacciones con terceros, pero terceros muy cercanos, lo que se solía recurrir era modificar esta fecha, es decir, moverla de un momento a otro. Entonces, todo esto para efectos tributarios tenía un impacto fuerte porque las autoridades empezaron a ver este tipo de cuestiones fiscales legales y dijeron, ¿sabes qué? Pues no, porque a lo mejor para la fecha de la transacción necesitamos definirlo como muy bien. ¿Por qué? Porque para el momento de que nosotros desde la parte fiscal vemos la enajenación de acciones desde esta arista, pues evidentemente este punto tiene que estar cubierto y tiene que estar soportado también con un avalúo.
perdón, el otro tema es el tema del precio de compra, que es meramente estar soportado con un avalúo. Regularmente las autoridades hacendarias te dicen, oye, ¿sabes qué? Respecto de la transacción que estás llevando a cabo, necesitas definir bien la parte del precio de venta. Regularmente, como bien indicabas, José Alfredo, creo que hay ciertos modelos en los cuales o mecanismos en los cuales se define un precio de compra, un precio de venta a inicio de la transacción, y también estos pueden verse modificados de acuerdo a las ganancias o rentabilidades que genera la empresa, ¿no? Para efectos fiscales, lo que nosotros siempre apuntamos es definir bien este precio de venta, precio de venta, precio de compra respecto de la operación, y que estos a lo mejor pagos futuros que se puedan llegar a obtener queden bien establecidos. ¿Por qué? Porque eso para efectos fiscales podría extender las facultades de comprobación. Esto es, ¿qué son las facultades de comprobación? El periodo que tiene la autoridad para revisar desde la parte impositiva a una transacción, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que se busca es meramente cubrir estos aspectos principales. Y como por ejemplo ahí se mencionan también como algunas retenciones de ley, es importante mencionar que, por ejemplo, si en una transacción se están vendiendo entre personas físicas, o a lo mejor hay una persona física que se encuentra involucrada en la venta de las acciones, ahí hay ciertas retenciones que por ley te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor debes de retener un 20% sobre el precio de venta, ¿no? Que es meramente la parte impositiva. O por otro lado, a lo mejor si estamos hablando de una venta entre residentes en el extranjero y demás, de facto la ley, ¿qué es lo que te dice? Oye, debes de retener a lo mejor un 25% sobre el precio de la transacción. Hay diversos mecanismos ya en el precio de venta, en las transacciones de las ventas de las acciones, donde a lo mejor ya si nos vamos más a un aspecto internacional, se pueden aplicar tratados para efectos de reducir estas retenciones, etcétera y demás, pero todo eso debe de quedar muy, muy blindado, ¿no? Y por ejemplo, respecto a los anexos, que ahí ponemos un listado de contingencias fiscales, ahí es bien importante cuidar el sentido de que a lo mejor no se queden tan abiertas estas contingencias fiscales, porque vuelvo a repetir, cuando las autoridades fiscales te piden cierta documentación clave, como a lo mejor este SPA, si tú también como que eres muy abierto en el sentido de decir, oye, sabes que estas son todas las contingencias fiscales, y ahorita Juan Carlos también va a complementar la parte laboral, nos ha pasado mucho que ante la ausencia a lo mejor de la parte del análisis fiscal o legal, los abogados pueden a lo mejor tener como esta parte muy abierta, y nosotros lo que decimos, oye, ¿sabes qué? Nada más hay que cuidar del cómo lo estás poniendo o qué anexos estamos incluyendo, porque esto si la autoridad lo revisa, pues en automático podrías estar entregando información adicional, ¿no? Entonces, y que podría a lo mejor llamarles la atención. Entonces, creo que todos estos aspectos hay que tenerlos muy cubiertos, tenerlos presentes para efectos de que no se nos vayan estos puntos. No sé, Juan Carlos, si tú quieras añadir también algo desde la perspectiva laboral, pero creo que de la parte fiscal serían como los puntos que podría rescatar hasta este momento. Sí, hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto saludarles. Gracias, Pascual. Efectivamente, en esta lista de riesgos es muy importante listar todas aquellas contingencias o potenciales riesgos que pueden eventualmente surgir posterior a la transacción. Y aquí, desde la perspectiva laboral, vemos diferentes dimensiones, y toda vez que, como sabemos, hasta 2021 había esquemas de subcontratación alternativos en el cual la remuneración se hacía mediante, digamos decir, esquemas optimizadores, en el cual había pues pagos a los empleados no formalizados. Entonces, como bien comenta Pascual, Alfredo, en nuestra experiencia con nuestros clientes, llegamos a identificar este tipo de situaciones donde formal o oficialmente los recibos de nómina en los CFDIs no se incluyen todos los pagos pagos de nómina o prestaciones realizados a los empleados, o viceversa, ¿no? No se cumplen con todos aquellos beneficios por ley estipulados, como cuáles, pues como decía anteriormente, había un esquema de empresa operadora y empresa de servicios. Entonces hay temas de PTU, hay temas de tiempo extra, como decía, hay temas de salario pagados mediante otra forma, sindicatos, derechos de autor. Entonces, todo esto se logra identificar en el análisis, en la revisión que hacemos,
y se lista en las contingencias, ¿no? Entonces, está la parte laboral, ahora también con el trabajo remoto, pues la ayuda para este esquema de trabajo, las reglas, que todo eso esté en cumplimiento, que si se está prestando servicios especializados, pues se cuente con el registro, se cuente con los contratos y tener todo esto en orden y adicional a las normas que también está cuidando la autoridad laboral de forma más activa actualmente. Y bueno, y por otra parte, si tenemos estos esquemas optimizadores o alternos de remuneración, también conlleva consigo pues la carga fiscal, ¿no? Donde si no declaré la totalidad de las retenciones a los impuestos, pues ese es un riesgo que también está latente y se deberá de cubrir si es detectado por la autoridad, ¿no? Me refiero a retenciones de impuestos sobre la renta, la carga social como las cuotas al IMSS, retenciones del Infonavit, todo esto puede surgir de estos esquemas alternativos de pago o posibles riesgos y bueno, también por supuesto el impuesto estatal, o sea, las obligaciones locales alrededor, donde en algunos casos, bueno, pues hay que también reportar a proveedores tercerizados o especializados y en algunos otros casos pues tenemos algunos impuestos complementarios, ¿no? Como ecológicos para la educación y demás. Entonces, todo esto se revisa, se analiza y de identificarse se lista en esta relación de riesgos. Y bueno, hasta este momento sería por mi parte y cedo la palabra a Irán. Así que muchas gracias. Adelante. Gracias, Juan. Voy a agregar algo en este slide y es en relación con, bueno, ya hemos hablado de las potenciales contingencias, tanto tributarias, laborales y legales, pero también es muy importante definir muy bien dentro del SPA lo que para el comprador y vendedor es EBITDA, capital de trabajo y deuda neta. Es muy importante considerarlo porque como no hay un estándar que nos ayude a definir bien estos conceptos y estos conceptos normalmente hacen parte de la determinación del precio de compra, es importante poderlo definir muy bien para que entre las partes, digamos, porque de aquí se va a desprender más cosas que ya vamos a tratar, digamos, más adelante, y es definir qué va a ir, por ejemplo, garantizado a través de un escrow account o de un mecanismo de earn out como ajuste al precio de compra, ¿vale? Y básicamente, digo, ahí agregando o reiterando, debemos tener muy en cuenta que cuando nosotros estamos celebrando un SPA, nosotros estamos adquiriendo las acciones del objetivo o de la empresa que estamos adquiriendo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros adquirimos esas acciones, nosotros adquirimos también los derechos y las obligaciones y las contingencias que esta empresa ya tiene desde su constitución hasta la fecha en la que nosotros intentamos o tenemos la intención de entrar. Entonces, tenemos que tener en consideración esto al momento de llevar a cabo la transacción. ¿Para qué? Para poder considerar todos estos aspectos en la determinación del precio y en la determinación de cualquier tipo de mecanismo que nosotros tengamos que implementar para efectos de asegurar que cuando se haga la transacción, nosotros no nos encontremos con sorpresas ya después de que se haya materializado. Y cabe destacar, José Alfredo, ya tú me corregirás que, bueno, esto desde el punto de vista de lo que se llama un SPA, pero también hay otras maneras de hacer una transacción que es a través de otro documento que se llama APA, que no necesariamente es la adquisición a través de acciones, sino que si, por ejemplo, existen muchas contingencias tributarias, laborales, porque normalmente se convierten en deal breakers o situaciones que definitivamente nuestro comprador va a decir, no, yo no sigo adelante porque realmente no voy a cubrir, o sea, no voy a poder aceptar esos riesgos. Entonces hay otras formas de poder seguir adelante con esa transacción y es a través del APA, que es la adquisición de activos, porque si, o sea, es muy difícil en un país como México arrancar de cero, sin permisos, sin certificaciones, sin un montón de cosas. Y a veces es muy fácil
digamos, entrar al país comprando una compañía y puede ser a través de compra de acciones o también únicamente con compra de activos. Claro, ahí lo que yo les diría a los participantes del webinar es que generalmente lo que detona la decisión entre una compraventa de acciones y una compraventa de activos puede ser la naturaleza del negocio que lleva a cabo esa empresa. Si la empresa, para llevar a cabo sus operaciones, requiere de una licencia, de un permiso, que es difícil obtener, como lo puede ser una SOFOM, como lo puede ser un laboratorio que produce medicamentos. Este tipo de licencias generalmente o son difíciles de obtener o toman mucho tiempo obtenerlas, y eso puede llegar a ser considerado dentro de la instrumentación de la operación de la empresa para decidir si es mejor adquirir la empresa para evitarnos ese tipo de procesos largos y engorrosos, o llevar a cabo la compraventa de activos. También en la compraventa de activos pueden existir ciertas cuestiones que nosotros tenemos que checar, como por ejemplo, si los activos son de procedencia extranjera, que hayan sido debidamente importados, que los activos no cuenten con gravámenes. Al final del día, todo este tipo de cuestiones que nosotros vamos a tener para poder determinar qué tipo de vehículo vamos a utilizar para instrumentar la transacción, lo vamos a obtener del due diligence que hagamos de la empresa. Y creo que nada más me gustaría precisar algo desde la perspectiva tributaria. Anteriormente creo que nos íbamos mucho con la idea de que solamente mediante la transacción o la transmisión de las acciones te llevabas como estos riesgos inmersos, ¿no? Recientemente las leyes cambiaron hace 2, 3 años y dicen, oye, ¿sabes qué? También cuando tú a lo mejor transmitas una parte de los activos, empleados o algunos intangibles incluso, también tienes que medir un riesgo para efectos del comprador, ¿no? Entonces, esto nada más me gustaría precisar que el hecho de que transmitas o vendas solamente una parte del negocio o algunos activos en particular, esto no te exime también de que te puedes llevar algunos riesgos inmersos, ¿no? No solamente desde la perspectiva tributaria, creo que también laboral por ahí enmarca un poco la ley esta parte. Entonces, hay que cuidar muchos de estos aspectos porque en el APA también hay que definir muy bien como estas garantías que a lo mejor pudieran cubrir estos riesgos que se transmiten a través de activos, ¿no? Entonces, nada más quería precisar esa parte. Adelante, Irán, perdón. No, al contrario, muchas gracias aquí por las ejemplificaciones. Yo creo que para toda la audiencia queda muchísimo más claro en lo que consiste un SPA, un APA, que también son documentos muy relacionados, pero para fines distintos. Entonces, continuando con nuestro webinar, si me apoyas, Nati, con las siguientes slides. Una más, por favor. Justo como viene aquí el separador de esta sección, vamos a comenzar a hablar sobre lo que es un escrow account o una cuenta de garantía. Esta es una cuenta de depósito gestionada por un tercero neutral, como un banco o una firma legal, durante una transacción. Esta cuenta se utiliza para retener fondos de forma temporal mientras se complementan ciertas condiciones o se resuelven ciertos problemas identificados durante el proceso de due diligence. Dado que en un proceso de due diligence lo que se hace es que se examinan los aspectos financieros, operativos, legales, tributarios y laborales de la empresa objetivo, por mencionar algunos, para evaluar los riesgos y oportunidades asociados de la transacción, eso así que es el objetivo. Cuando se identifican riesgos significativos o contingencias durante este proceso, el comprador puede insistir en retener una parte del precio de compra en un escrow account como protección. Por ejemplo, si durante la due diligence se descubre que la empresa objetivo tiene pasivos fuera de balance o litigios que podrían incurrir en contingencias significativas, el comprador puede solicitar que se retenga una cantidad específica de dinero en un escrow account hasta que se resuelvan estos problemas. Esto lo que hace es proporcionar una especie de capa adicional de protección para el comprador y garantiza que no se asuman todos los riesgos de la transacción sin mitigación.
Cabe mencionar que la estructura y los términos del escrow account se detallan en el SPA. En este documento se especificará cuánto se retendrá en la cuenta, los criterios de liberación de los fondos retenidos y quién será el custodio de los mismos. Así pues, el escrow account lo que hace es proporcionar una forma transparente y segura de manejar los fondos durante la transacción, protegiendo los intereses de las partes involucradas. Si me apoyan con la siguiente slide, por favor. Si quieres, nada más déjame explicarles a los participantes que lo que es el contrato de escrow o un depósito condicionado, lo que le proporciona a ambas partes, tanto a vendedor como a comprador, es una neutralidad. ¿Por qué? Porque un tercero ajeno a las partes va a actuar conforme a la carta de instrucción que las mismas partes van a firmar. En ese sentido, la retención de esos fondos y lo que es el desembolso de esos fondos conforme se vayan cumpliendo las condiciones correspondientes, pues es una forma muy clara, muy transparente de hacer o de asegurar que la parte vendedora reciba el dinero una vez que se cumplan estas condiciones y por ende es una opción que es generalmente aceptada en este tipo de transacciones. Y ahí nada más agregando un poco la parte tributaria, Irán, José Alfredo, creo que es bien importante mencionar que regularmente esta cuenta, y creo que la presentación lo deja muy claro, es cuándo usarla, ¿no? Regularmente cuando en el proceso de due diligence a lo mejor se identifican ciertas contingencias, voy a hablar de la parte tributaria, como lo mencionaba hace rato, las autoridades tienen ciertos años o ciertos periodos para efectos de revisar a una compañía. Y entonces, de tal manera que a lo mejor ellos al ejercicio de las facultades de comprobación, pues pueden identificar estos riesgos que a lo mejor nosotros en el proceso los identificamos, ¿no? Entonces, ya cuando se entra en un proceso de revisión con parte de las autoridades, dicen, oye, si a lo mejor identificaron el riesgo 1, el riesgo 2, creo que esta cuenta sirve mucho como para cubrir ese tipo de procesos, ¿no? A lo mejor voy a poner a lo mejor que tengan adeudos con el fisco, que a lo mejor tengan algún crédito pequeño o grande para efectos de la cobertura. Entonces creo que este escrow account ayuda mucho para cubrir estos riesgos, ¿no? Entonces es bien importante considerar que a lo mejor el cuándo usarla, ¿no? Creo que sería muy importante tenerlo ahí en consideración. Y para ponerlo en otras palabras, Pascual, si me permites agregar, es que esto se puede entender también como un fideicomiso, por ejemplo. Entonces, o sea, digamos, hay que entender que esta expresión que puede sonar un poco extraña, simplemente puede ser un mecanismo que se utiliza un fideicomiso o una póliza. Una póliza, hoy en día varias aseguradoras ya manejan tipos de pólizas para garantizar este tipo de transacciones y permiten cubrir potenciales contingencias, ya sean tributarias, laborales, legales, etcétera, tal cual como se ha mencionado, como resultado del due diligence normalmente, y pues va a cubrir al vendedor por si algo llega a pasar, digamos, el comprador no se va a sentir, digamos, afectado en un futuro. Y normalmente esto va a cubrir ciertos tiempos. Como mencionaba Pascual, las autoridades tienen ciertos tiempos para revisar los ítems tributarios y laborales y esto se va a ir liberando en la medida que va pasando el tiempo hasta que ya llega un momento en que ya todos los recursos que se separaron como parte del precio de compra en esta escrow account, ya luego pasan ya 100% a manos del vendedor, pero digamos, tiene que haber, digamos, pasar un poco de tiempo para que ya se puedan liberar esos recursos en la medida que se van ya liberando esos términos por parte de la autoridad. Y perdón, Shirley, algo que viene a mi mente en este momento, y creo que es una pregunta que regularmente en los procesos de due diligence o ya en estas transacciones post-cierre, nos preguntan, oye, ¿sabes qué? A lo mejor cuánto tiempo es recomendable que tengamos como que esa canastita o ese fideicomiso activo, ¿no? Nosotros sugerimos desde una perspectiva fiscal, como bien mencionaba, a lo mejor tenerlo como de
3 a 5 años, de tal forma que a lo mejor se puedan cubrir estos riesgos. Recordemos aquí algo interesante, que para efectos fiscales, cuando por ejemplo tú estás en un proceso de corrección de a lo mejor de las contingencias que se pudieron haber identificado, en el momento en el que tú envías una declaración complementaria, vuelves a reactivar a lo mejor este periodo, estas facultades de comprobación. Entonces, a veces este tema ya en materia tributaria viene a contrastar la parte legal, porque evidentemente pues no puedo extender tanto tiempo, ¿no? Entonces ahí sí es una decisión que se debe de tomar ya conforme, no solamente desde una perspectiva legal. Creo que ahí se tienen que tomar otros elementos como los montos de las contingencias, a lo mejor las posibles actualizaciones. Las probabilidades, ¿no? Las probabilidades de urgencia. Exactamente, eso y la materialidad de las posibles contingencias, ¿no? Porque eso te va a llevar mucho a tomar una decisión respecto del periodo que a lo mejor tú vas a tener ese dinero resguardado para efectos de que en el futuro a lo mejor puedas ir cubriendo estas posibles contingencias, ¿no? Entonces, nada más recordemos esa parte. Una vez que tú envías una declaración complementaria, vuelves a reactivar estas facultades de comprobación, entonces, para que se lo lleven también como parte del webinar. Y es parte de la negociación, o sea, obviamente el comprador siempre va a querer tener el mayor número de años cubierto por cualquier contingencia, pero muchas veces 5 años no va a ser tan viable en un proceso de negociación. Entonces hay que entrar a evaluar los pros y contras y llegar a un acuerdo entre las partes para ver cuál es el número de años más adecuado. Dependiendo de todo lo que ya dijo Pascual, para tener este fideicomiso abierto. Y pues digo, si en dado caso de que no sea aceptable cubrir la mayor parte de esta contingencia a través de la retención de fondos, a través de un escrow, eso también puede ser utilizado para impactar el precio de compra, ya Correcto. que, pues digamos que esa contingencia la estaría absorbiendo el comprador. Exactamente. De acuerdo. Entonces, Nati, ¿nos regalas la siguiente slide, por favor? Bueno, aquí. Adelante, Irán, con tu explicación. Claro que sí. Pues bueno, de manera general, recopilando lo que nuestros directores nos acaban de compartir, el escrow account es una herramienta muy importante para gestionar los riesgos y proteger los intereses de las partes en una transacción. Su uso está estrechamente vinculado al proceso de due diligence, ya que se utiliza para abordar los riesgos y contingencias identificados durante esta fase crítica de la transacción. Entonces, con esto en mente, no sé si alguno quiera complementar mis comentarios con algo adicional, o podemos ya pasar a la parte del Learn Out. Creo que desde la parte fiscal que ahorita estábamos mencionando en la slide anterior, ya cuando nos encontramos a lo mejor en este periodo de facultades que ahorita hemos estado discutiendo mucho por parte de las autoridades, a lo mejor si el escrow account nada más se limita a 2, 3 años por ciertas condiciones, creo que hay otros mecanismos, por ejemplo, algún indemnity que a lo mejor te pueda llegar a cubrir también ya contingencias que a lo mejor no van a estar resguardados dentro de la canastita de dinero que vas a tener en el fideicomiso, pero ya hay otros mecanismos que también pueden ayudar a que la transacción siga su curso normal sin perder como de vista las garantías que a lo mejor se están buscando cubrir. Creo que sería lo único que podría agregar desde la parte fiscal, para que también lo consideren. Y desde la perspectiva legal, yo les podría decir que el escrow puede ser un documento que sea accesorio al SPA, al contrato de compra-venta de acciones, o inclusive puede ser un documento por separado. Puede ser un documento por separado en ciertas ocasiones en donde, para que el vendedor nos permita a nosotros llevar a cabo lo que es el due diligence respecto de toda su información, nos solicitan que entreguemos una cantidad de dinero como señal de buena fe de nuestra transacción. Todo esto puede venir de una carta de intención inclusive. Entonces, sí me gustaría nada más precisar que no es necesario que se firme un SPA para firmar un contrato de escrow, pero sí se puede hacer que el contrato de escrow sea un documento accesorio del SPA.
Correcto. Entonces, continuamos, Nati. Muy bien, pues hablando un poco sobre lo que significa el earn-out, podemos decir que es una disposición contractual común en las transacciones que permite al vendedor recibir pagos adicionales basados en el desempeño futuro de la compañía adquirida después del cierre de la transacción. Entonces, después de realizar el proceso del due diligence, muchas veces se reconoce incertidumbre sobre el rendimiento futuro del target, por lo que el comprador puede proponer un earn-out como una forma de mitigar el riesgo y alinear los intereses del comprador y el vendedor. El earn-out se estructura de manera que el vendedor reciba pagos adicionales si se cumplen ciertos objetivos o cuestiones específicas después del cierre de la transacción. Estos objetivos pueden estar relacionados con el crecimiento de la empresa, crecimiento de los ingresos, de la rentabilidad o algunos otros indicadores de desempeño clave para la empresa en cuestión. La inclusión del earn-out en el SPA generalmente se basa en la información obtenida durante el proceso de due diligence. Por ejemplo, si durante la due diligence se identifican áreas de incertidumbre sobre el rendimiento futuro de la compañía, el SPA puede incluir disposiciones detalladas sobre los objetivos y métricas de desempeño para el earn-out. Recordemos que el earn-out se utiliza para compartir el riesgo entre comprador y vendedor, ya que el vendedor tiene la oportunidad de recibir pagos adicionales si la empresa alcanza ciertos hitos de desempeño. Sin embargo, también puede generar castigos, por llamarlos de alguna manera, al tener que pagar un determinado monto si no se cumplen las expectativas u objetivos planteados. Entonces, con el afán de profundizar más mi participación, Shirley explicará un ejemplo más adelante al respecto. Mientras tanto, pues me gustaría concluir que el earn-out es una herramienta que se utiliza en muchas transacciones para alinear los intereses del comprador y el vendedor con el propósito de mitigar el riesgo asociado con el rendimiento futuro de la empresa objetivo o target. Su estructura y términos se definen en el SPA y su inclusión está muy influenciada por los hallazgos de un proceso de due diligence. Entonces, Shirley, ¿te gusta comentar? Gracias, Irán. Como bien lo mencionas, Irán, es bien importante este mecanismo porque es una manera transparente de que el vendedor tiene de decirle al comprador, oye, yo sí confío en mi negocio, confío en el potencial que tiene y puedo, digamos, asegurarte que sí voy a lograr la rentabilidad, las ventas, desarrollarnos nuevos productos o mercados, y también te aseguro que los empleados clave van a quedarse en la compañía y esto va a garantizar que el negocio va a ser sostenible en un tiempo determinado. Entonces, normalmente el earn-out se utiliza para los siguientes 2, 3 años después de que se cierra la transacción. Puede utilizarse también como un mecanismo de ajuste al precio, ¿sí? O sea, que se definió el valor del precio, no sé, en $5 millones, pero si tú cumples con ciertas KPIs, entonces yo, comprador, te premio con esos cumplimientos, o al contrario, te castigo si basado en lo histórico, ya digamos, el futuro ya no es tan bonito, entonces pues significa que yo, comprador, pues ya no va a tener la rentabilidad que yo esperaba porque durante el proceso de due diligence no se logró identificar ciertas situaciones y es normal que eso ocurra porque en un due diligence, que es un proceso que dura 4 semanas, es imposible identificar absolutamente todo. Entonces, esto es una manera de cubrirse, digamos, ese resultado futuro que hoy en día, digamos, con el pipeline, con un montón de información que se tiene, hoy en día es muy difícil asegurar qué va a pasar en el futuro. Pero con este tipo de mecanismos, digamos, de alguna manera, el vendedor garantiza que cree en su negocio y que realmente el negocio va a ser atractivo para el comprador, ¿vale?
Entonces, esto es otro tipo de mecanismos que se utilizan y que debe quedar estipulado dentro del SPA o dentro del, incluso del APA también, si así lo establecen las partes. Y aquí, pues agregando un ejemplo claro de cuando nosotros establecemos este tipo de disposiciones en el SPA, puede resultar de si como parte de el goodwill o como parte del precio de compra se toman en consideración contratos de suministro o cuentas por cobrar derivadas de contratos en las que el vendedor nos establece, oye, yo tengo todo este tipo de contratos de suministro, yo tengo que obtener este pago y considérame estas cuentas por cobrar como parte del valor de mi empresa. Como es, al final del día, estas cuentas por cobrar están sujetas al cumplimiento de las obligaciones de un tercero, del que nosotros no tenemos control, puede suscitarse un evento en el que este tercero incumpla con esas obligaciones de pago y evidentemente ese incumplimiento puede llegar a impactar la situación financiera del vehículo o del objeto de la compra, y ese tipo de circunstancias son las que nosotros estamos tratando de prever a futuro a través de este tipo de instrumentos como el earnout. Y creo que ahí sumando un poco la parte tributaria, como bien mencionaba Shirley, pues dependiendo mucho del lado de donde nos encontremos, si del comprador o del vendedor, podemos tener como una rentabilidad adicional al precio de compra que por ahí se estableció al inicio, o bien una penalización, ¿no? Si no se cumplen estos KPIs. Entonces hay que poner especial atención del del tratamiento de la figura que desde la perspectiva fiscal se le va a dar, porque a lo mejor si recibes como una rentabilidad, pues cuando el SAT escucha una rentabilidad de por medio, pues sabemos que significa como una ganancia más a los bolsillos del erario público, ¿no? Entonces, o viceversa, ¿no? A lo mejor si tú no cumples con las condiciones y a lo mejor te penalizan, pues recordemos que no todas las penalizaciones son deducibles para efectos del impuesto a la renta. Entonces hay que tener mucho cuidado como en dónde estamos, qué tratamiento a lo mejor se le está dando desde una perspectiva fiscal para que a lo mejor las condiciones que se establezcan dentro del SPA se cubran de una manera correcta, déjenme llamarlo de esa manera, en este tipo de transacciones, ¿no? Entonces, creo que sería lo que tendría que agregar. Correcto. No sé si en este punto, Juan Carlos, quieras añadir algo desde la perspectiva laboral. No, igual son situaciones que pueden surgir o concretarse o no y afectar o no los pagos. O sea, quiero decir que había algún litigio que no se informó, que dependía del éxito, si ganaba el empleado o no, y esto puede tener un impacto según el monto. Entonces, esto puede modificar estos pagos o la utilidad generada, ¿no? Porque generalmente las demandas o una auditoría del Seguro Social que puede venir a los 5 años, que es como regularmente ocurre, pues puede decir ahí se concretó tal contingencia y modificar estos números y bueno, los pagos adicionales o las penalizaciones en consecuencia, pero prácticamente depende de si los riesgos listados que mencionamos antes se concretan o no y en qué punto, ¿no? Porque también lo apuntaba Pascual, puede decir, si son 5 años, tal vez el escrow account es solo 2, 3, pero bueno, tenemos estos temas, de nuevo, llega las autoridades de la seguridad social, las autoridades laborales y decir, bueno, aquí empezó la revisión y a partir de aquí genero o materializo los riesgos que puede terminar afectando estas cifras. Pero bueno, por eso es importante ponerlo sobre la mesa, llegar a acuerdos y considerarlo en cuánto tiempo van a estar esas garantías o pagos o estos penalizaciones o adicionales entre las partes. Sería eso por mi parte, Irán. Y ahora creo que si me permites, Irán, nada más voy a comentar como un caso que recientemente nos tocó ver a José Alfredo y a mí. Había una compañía justamente, no voy a mencionar nombres por
por discreción, pero sí había una compañía que se estaba, por ejemplo, ahí diseñando una especie de earn out, lo voy a poner en esas palabras, sin embargo, eran meramente como pagos adicionales que se estaban condicionando a futuro. Hemos visto en la parte ya práctica que a veces le puedes llamar, no sé, le puedes poner el nombre de un bono, de alguna rentabilidad o alguna garantía, no sé, hay diferentes, a lo mejor ya nombres muy específicos que pueden recibir como este tipo de transacciones a futuro. Entonces, aquí lo que se buscaba meramente era como reducir un poco la parte tributaria, es decir, a lo mejor reducir lo que se podía pagar desde el momento uno. Cuando nosotros nos metemos a analizar este tipo de transacciones, evidentemente, pues tenemos que cuidar mucho la conveniencia de las partes involucradas. En este caso, si estamos del comprador o del vendedor, en este caso estábamos del lado del comprador, dijimos, oye, ¿sabes qué? Aquí podemos ver un riesgo, no solamente fiscal, sino también legal por las condiciones en las cuales a lo mejor se están estipulando y por todo lo que pueda haber detrás de a lo mejor una transacción como de este tipo, ¿no? Entonces, sí es bien importante que no solamente se vayan que las rentabilidades, si bien es cierto, son para cubrir como ciertas condiciones de la transacción o a lo mejor dar esa garantía de que el negocio es rentable, hay que ver muy bien como lo que hay también detrás desde una posible estrategia fiscal, legal, para efectos de que no solamente se vayan con el hecho de que, ¿sabes qué? Pues a lo mejor a futuro voy a recibir como ciertas rentabilidades futuras, porque a lo mejor el negocio es muy viable, pero hace rato José Alfredo mencionaba algo bien importante, cuando tú compras acciones o cuando compras activos, te estás llevando no solamente los derechos, sino también las obligaciones de por medio, ¿no? Entonces, esto en materia tributaria se llama responsabilidad solidaria. Entonces, creo que es bien importante tener en consideración eso y que no se vayan con la idea de que pues esta parte, no vas a tener estos riesgos a futuro de lo que ya pasó en valga la redundancia, en el pasado, ¿no? Entonces, nada más quería precisar esa parte. No sé, José Alfredo, si quieres comentar algo desde la perspectiva legal de lo que estábamos viendo, pero creo que es algo que ya nos ha tocado ver mucho en la parte práctica. No, la verdad no, creo que lo resumiste bien. La responsabilidad solidaria es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. No obstante que digamos, oye, pues esta estructura, quien está tomando la mayor parte del riesgo, o al parecer quien está tomando la mayor parte del riesgo es el comprador o el vendedor, porque se están llevando a cabo o se están implementando estas estructuras para reducir la base gravable o hacerla más eficiente. Sí tenemos que tener en cuenta que tenemos una responsabilidad solidaria. Entonces, no obstante que sea una de las partes quien está llevando a cabo esta estructura, sí nos puede llegar a impactar el día de mañana por esta responsabilidad solidaria, ¿no? Muchas gracias a todas y todos. Si están de acuerdo, podemos pasar con algunas preguntas para ahondar más en cada una de estas perspectivas que nos presentaron. Entonces, comienzo con la primera. Desde la perspectiva legal, ¿cuáles son las cláusulas que tienen mayor impacto para la protección de un comprador? Yo consideraría que la mejor forma de protegerte, uno, sería a través de estos esquemas de escrow. Dos, tener una muy buena y robusta cláusula de indemnities, que eso al final del día puede llegar a cubrir, como Pascual lo decía antes, cualquier cantidad o cualquier contingencia que por su naturaleza o porque no se conocía en el momento de que se materializó la transacción, no se pudo prever, y digamos que esa sería la mejor forma de poder obligar a la parte vendedora a responder por ese tipo de contingencias que derivan de actividades realizadas durante el tiempo en que el vendedor fue el accionista de esa sociedad. Muchas gracias, Alfredo. Continuamos con la siguiente pregunta, y esa es la siguiente. ¿Cómo se determina la cantidad de fondos que se retienen en un escrow account durante una transacción? Pues aquí digo, y aquí Irán también yo creo que podría responder, se determina con base en varios factores,
pero generalmente suele ser 1, cantidad de impuestos que hay que pagar, 2, valor de las contingencias existentes, y 3, podría también establecerse una cantidad para obligar o para asegurar que la parte vendedora cumpla con ciertas obligaciones que estén pendientes de ser cumplidas al momento en el que se está celebrando el contrato de SPA. Pero Irán, creo que tú también tienes ahí algún comentario. Claro, sí, de hecho va muy de la mano con lo que acabas de mencionar. En realidad, la cantidad de fondos retenidos en un escrow account suele determinarse mediante negociaciones entre comprador y vendedor. Y generalmente, pues también se basan en riesgos identificados durante el proceso de due diligence. En este caso, pues financiero, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace es que se busca un equilibrio para proteger tanto los intereses del comprador y brindar cierta seguridad al vendedor. Entonces, es como Sí, quería yo aportar. complementaría que no solamente es el due diligence financiero, sino en general todo el proceso de due diligence que incluye tributario, laboral, legal, porque más que todo, estos últimos que mencioné son los que van a generar el gran, digamos, monto de contingencias. En la parte financiera, más que todo, lo que se genera son ajustes a precio, pero la parte tributaria, fiscal y legal sí va a generar potenciales pasivos futuros. Entonces, eso es lo que hay que entrar a negociar entre las partes para que el comprador se sienta cómodo con lo que se identificó en el due diligence, que está cubierto a través de este fideicomiso o póliza que ya hemos mencionado. Y de hecho ahí si me dejas complementar parte de la respuesta, Shirley, Irán, creo que lo que nos ha pasado también ya en la parte práctica cuando nos enfrentamos a cómo determinar este monto del escrow. Regularmente las contingencias en un proceso de due diligence, como lo mencionaba, embarcan estos 5 años de los que hemos estado platicando. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo el cómputo de las contingencias ya en materia tributaria, y creo que no me dejarás mentir también, Juan Carlos, desde la parte laboral, pues se van sumando a la canasta entonces a veces la parte de los riesgos ya fiscales, legales, laborales, tributarios, etcétera, pues van excediendo a lo mejor el monto de lo que se esperaba como reservar en esta canastita del escrow account. Entonces creo que es ahí donde entran como ya las negociaciones en una parte, no quiero decir como difícil, pero sí un poquito crítica en las negociaciones porque esto tiene mucho un impacto. Entonces a veces es difícil como decir, oye, pues mi escrow account estaba diseñado como para 5 pesos, pero a lo mejor mis contingencias están elevadas a 8 pesos, ¿no? Entonces creo que es ahí donde viene mucho la parte de la negociación y donde ambas partes pues se puedan poner como de acuerdo, ¿no? Entonces nada más quería agregar esa parte y pues adelante con las preguntas. Muchas gracias nuevamente. Vamos con la siguiente. ¿Cuántos años se sugiere revisar para efectos fiscales en una transacción? Sí, muchas gracias. De manera general, nosotros cuando empezamos un proceso de due diligence, lo que regularmente sugerimos van de 2 a 3 años. 3 años, 2 años como mínimo, 3 años. Lo que siempre ofrecemos a nuestros clientes es una posible extensión a estos 5 años para efectos de cubrir todo lo que son las facultades de comprobación, pero regularmente y de manera puntual sugerimos como estos 3 años. Ya si durante el proceso de revisión nosotros vamos encontrando ciertos hallazgos que pueden materializarse no solamente de estos 3 años hacia atrás, sugerimos como extenderlos 2 años más, ¿no? Pero en concreto serían de 3 a 5 años, no más allá. Bueno, creo que nada más aquí voy a puntualizar algo para efectos fiscales. También cuando nosotros sabemos de facto que ya es una empresa perdedora, es decir, que ha arrojado pérdidas fiscales y que a lo mejor han sido aprovechados durante los últimos 5 años, también podemos sugerir irnos un poquito a un due diligence más extensivo cuando a lo mejor lo que se está buscando es como cubrir estas partes, los atributos fiscales, y recientemente nos ha pasado que a lo mejor ya cuando nos metemos como a revisar la aplicación de las pérdidas fiscales, nada más quiero citar aquí un punto bien importante, que en México las pérdidas fiscales se pueden aprovechar 10 años, ¿no? Entonces, como te da la facilidad la autoridad fiscal de aprovecharlas en un periodo de 10 años, también cuando nosotros vemos este tipo de esquemas donde ha sido una empresa perdedora, pero a lo mejor estás aplicando esas pérdidas
ya en un periodo donde a lo mejor tú estás como identificando ciertos riesgos, bueno, decimos, bueno, vamos a ver también el posible origen de las pérdidas para validarlas y que efectivamente la aplicación de las mismas no te vaya a conllevar una contingencia fiscal, porque puede ser que en el pasado esas pérdidas pueden resultar hasta irreales, o a lo mejor si estaban indicadas en un monto de 10 pesos, puede ser que nada más 5 pesos eran reales, ¿no? Entonces también hay que tener ya particularidades de cada transacción para efectos de esto, ¿no? Muchas gracias, Paz. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las partes involucradas al negociar con los términos del earn-out? Bueno, aquí, si me permiten, me gustaría comentar que uno de los principales desafíos al establecer objetivos de earn-out es que estos sean medibles, que sean realistas, pero también que sean mutuamente aceptables entre las partes. Aunque también pues pueda llegar a haber desafíos en la determinación de pues cómo se va a medir este desempeño de la empresa y cómo se va a dar o cómo aplica esta determinación de objetivos en la resolución de posibles disputas sobre el logro de los mismos. Entonces, no sé si aquí, Shirley, te gustaría complementar un poquito esta respuesta. Lo dijiste perfecto, Irán. Lo dijiste súper bien. Claramente acá es muy importante, o sea, para un vendedor siempre va a querer que le paguen más, ¿verdad? Él siempre va a esperar sacar el mayor provecho de todo este proceso de negociación. Y el comprador, por su parte, siempre va a querer pagar menos. Entonces, obviamente en ese proceso de negociación, el gran desafío es que se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo con los términos, que se pongan de acuerdo con el valor, con el precio de compra, con las condiciones, etcétera. Y a veces no es fácil, a veces no, porque además de ellos solitos, comprador y vendedor, aparecen pues, los abogados, los que los están acompañando en todo este proceso, o su banca de inversión, o su asesor financiero, etcétera, y hace que esto no sea tan amigable. Entonces, es importante siempre que haya mucha comunicación entre las partes para poder llegar pues, a buen término y a un buen cierre de negociación. Gracias a ambas. Continuamos. ¿Cuáles son los riesgos más comunes que se identifican en la parte fiscal? Listo. Pues creo que aquí voy a contestar en dos vertientes. Creo que depende mucho también del perfil del target. Cuando hablamos de un target que a lo mejor está enfocado en una empresa familiar, lo que regularmente siempre solemos encontrar son transacciones con los socios accionistas donde a lo mejor les dan ciertos beneficios, a lo mejor desde un auto hasta préstamos que posiblemente no estén documentados de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Entonces a lo mejor yo como accionista doy 10 pesos a la compañía, pero no lo documento bien, o viceversa, la compañía me presta a mí. O bien cuando se trata de perfiles más grandes, a lo mejor te podría decir que los riesgos más interesantes son como transacciones con partes relacionadas en el extranjero, pagos al extranjero, algunas reorganizaciones, fusiones, escisiones, liquidaciones que ya tienen un impacto más fuerte para efectos del due diligence. O bien hasta ciertas revisiones ya materiales con las autoridades fiscales donde se determinan como créditos fiscales, ¿no? Entonces, esos podrían ser como los principales riesgos que se pueden identificar en un proceso de due diligence fiscal. Gracias, Paz. Vamos con un par más y vamos con esta. ¿Qué tipo de contingencias suelen ser motivo de retención de fondos en un escrow account? Bueno, quizá te pueda responder esta pregunta de manera general y alguno de los directores te podrá profundizar un poquito más en esto, pero algunas de las contingencias que pueden motivar esta retención de fondos en el escrow account puede incluir pasivos ocultos, quizá disputas legales pendientes, incumplimiento de contratos o cualquier otro riesgo identificado durante el proceso de un due diligence, ya sea financiero, legal, impositivo, laboral. Entonces, no sé si quizá alguno de los directores quiera profundizar un poquito más en cada una de sus áreas sobre estas cuestiones o contingencias. Pues bueno, creo que ahí lo que yo podría agregar o sumar desde la parte fiscal. Sí nos ha pasado mucho que en algunos perfiles de los targets que hemos revisado,
hay pasivos fiscales que meramente se desprenden de declaraciones que a lo mejor ellos dicen, ¿sabes qué? Tengo todo el cumplimiento fiscal al día, ¿no? Y cuando ellos dicen tengo todo el cumplimiento fiscal, se refieren únicamente a la presentación de las declaraciones, pero cuando nos vamos a la verificación del pago de las contribuciones tal cual, nos encontramos que a lo mejor tienes un pasivo por ahí como latente, donde dices, oye, pues no le he pagado a lo mejor a las autoridades fiscales, ¿no? Cuando ya esto se vuelve material, pues es como lo que puede sumar, ¿no? A esta parte. No sé, Charlie, si también desde la perspectiva laboral te ha tocado ver algo similar, pero creo que van muy, muy de la mano. Sí, Pascual, Irán, correcto. Como lo mencionaba antes, pues puede haber cualquier tipo de omisiones a los empleados como derechos laborales, como la PTU, que el aguinaldo no se los pagué o en vez del mínimo les pagué solo 10 días o les sigo otorgando las vacaciones conforme a la regla anterior. Decía, no les doy la ayuda del teletrabajo, trabajan tiempo extra pero no se paga. Las vacaciones no se registran en la nómina. Entonces, todo esto los empleados pueden argumentar de nuevo conforme a su recibo de nómina que son beneficios a los que tenían derecho y que nunca los recibieron. Entonces, son riesgos que están ahí, que se listan y que de concretarse, pues afectan esta cuenta, o puede ser que la parte compradora le diga, bueno, liquida esta situación, te regularizas y no se incluye. Entonces, son diferentes situaciones y diferentes negociaciones, como bien se mencionaba anteriormente. Vemos también en la seguridad social que se declaraba con el mínimo, 2 salarios mínimos y lo demás se pagaba aparte. Entonces, pues son contribuciones a la seguridad social omitidas como tal y que en cualquier momento pueden detectarse porque tenemos una transferencia a empleados de nuevo por 20,000, 30,000 pesos y vemos que las cuotas corresponden únicamente al salario mínimo. Entonces, recordemos que hoy toda la información es electrónica, ¿sí? Los FDI son electrónicos, las transferencias son electrónicas, los avisos a la seguridad social son electrónicas. Entonces, es muy fácil cruzar por medio de base de datos cuánto me pagaste a grandes números y cuánto le pagaste al empleado y decir, esto se conoce como pruebas globales, voy, te toco la puerta y me dices me debes. Entonces, esto se puede concretar o no a lo largo de los años, que también acá tenemos diferentes dimensiones. Decíamos, impacto económico de la contingencia, nivel de riesgo, o sea, es un hecho consumado, ¿no? Pero luego, ¿qué probabilidad hay de que esto se materialice? Entonces, pues nada, esto que les comento, en cuanto a los impuestos sobre nómina, hay unas reglas, por ejemplo, de las más comunes, los vales de despensa, que si les descuentas un peso y pues por eso ya tienes que o no acumularlo o no a la base, y todo esto genera contingencias que, como les digo, se pueden llegar a concretar eventualmente y deben ser parte de la negociación. Gracias, Juan Carlos. Pues, y en equipo tenemos una última pregunta. ¿Cuál es la relación entre el due diligence laboral y la estructuración del SPA en términos de mitigación de riesgos? ¿Puedes repetir la pregunta? Claro. ¿Cuál es la relación entre el due diligence laboral y la estructuración del SPA en términos de mitigación de riesgos? Ok. Bueno, como lo decíamos, aquí puede haber obligaciones laborales, ¿sí? Que afecten el precio de la venta de la compra o riesgos que se listan en el anexo. Entonces, para eso se hace esta revisión. También recordemos algo que estamos viendo todavía es, de nuevo, de la modificación a la ley en 2021, hubo muchas sustituciones patronales, donde esta sustitución, por una responsabilidad solidaria que mencionaron antes, se lleva estas obligaciones hacia donde se transfieren los empleados. Entonces, es esto, y no sé, Irán, Shirley, si quieren comentar un poco más sobre la parte de formalizarlo en el SPA, pero esta sería la relación.
Sí, pues agregando solamente como para aterrizar los conceptos y no sé si recuerdan uno de los primeros slides que establece como los reps and warranties o las declaraciones y garantías. Ahí en esa sección es donde iría todo el tema de earn out y todo el tema de escrow account y la protección. Listo, me parece que perdimos un momento a Shirley, pero no sé, Irán, si tú quieres complementar eh, esta respuesta. Incluso, Sí, perdón, claro. Ira, voy a Sí, tomar un poquito la palabra. Recuerdo, y creo que esta pregunta va muy enfocada a la parte laboral. Les cuento algo muy rápido. Regularmente en un proceso de due diligence, recordemos que no solamente te puedes ir por la compra de las acciones, como ya lo habíamos visto, ¿no? En muchas ocasiones nos ha tocado ver que lo importante es como la fuerza de la fuerza laboral. Trabajo. Es decir, a lo mejor te quieres llevar a los empleados, pero de una manera de tal forma que a lo mejor cuando te llevas a los empleados realmente estamos hablando de un know-how, ¿no? Es decir, como la parte operativa que cada uno de ellos tiene. Entonces, creo que cuando tú buscas una transacción donde involucras a los empleados como tal, sí se vuelve muy, muy importante al momento de la estructuración y los impactos que puede tener en el SPA, porque nos ha tocado de que a lo mejor lo que decía Juan Carlos hace un momento, ¿no? Puedes contratar a cierto personal bajo un esquema de remuneración que a lo mejor ante las aristas fiscales, laborales y demás no esté bien visto, y esto a qué conlleva que a lo mejor hay ciertas omisiones, no solamente de la parte de seguridad social, sino también de la parte del ISR, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos hemos encontrado ante estos escenarios o esquemas particulares de cómo se les remunera a los empleados, y a lo mejor esa es la parte fuerte que buscas en la transacción, sí se vuelve bien interesante que a lo mejor se sienten como a analizar todo desde una perspectiva laboral, fiscal, de tal forma de que los términos y condiciones y las garantías que a lo mejor se lleven a cabo ya en la formalización de un SPA queden muy bien estipuladas, queden muy bien cubiertas, porque aquí se vuelve muy relevante al momento de llevarte estos empleados, ¿no? Entonces, nada más me gustaría como a apuntar esa parte, porque creo que sí, hay ciertas estructuras o ciertas operaciones donde la fuerza laboral es lo más importante y es ahí donde tiene mucho impacto. Pero listo. Correcto. Correcto, y eso hace parte pues, de las garantías, ¿no? Como se había mencionado en algún momento, que el vendedor garantice que los empleados clave, al menos, continúen por cierto tiempo garantizando que la operación se mantenga. Incluso ahí se me viene ahorita un tema, y no sé si esté por aquí Alfredo todavía, pero hay términos y condiciones de non-compete donde justamente se busca que a lo mejor si te llevas a ciertos empleados que son fuerza clave o directivos que a lo mejor se conocen como el negocio y ellos son como una pieza fundamental para que el negocio siga marchando de la manera en que se espera, pues evidentemente hay términos y condiciones que dicen, oye, sabes que pues tú a lo mejor no te puedes retirar dentro de los 3, 4, 5 años hasta que a lo mejor pues estas partes de las rentabilidades o el know-how se transmita o a lo mejor se cuide, porque realmente lo que te estás llevando eso, ¿no? En la parte del negocio. Entonces, sí es muy importante ahí como cubrir esas partes en el SPA. De acuerdo, Pascal. Bien, equipo, pues muchas gracias por profundizar, por estas explicaciones detalladas. Te cedo la palabra, Shirley, para dar este cierre al evento. Y listo. Gracias, Nati. Pues sí, la verdad, muy emocionados de poder compartir este conocimiento con todos los asistentes. Mazar está pues, con toda la capacidad de ayudarlos en todos estos procesos. Contamos, pues, como ya lo vieron, con el director de servicios legales, Alfredo Sedano, y pues Juan Carlos y Pascual y pues Irán, hacemos parte del equipo que estamos desarrollando constantemente procesos de due diligence y ayudamos a nuestros clientes a poder cerrar exitosamente sus procesos de transacción, de compra y venta. Entonces, aquí están nuestros contactos, estamos súper atentos a lo que ustedes necesiten y pues bueno,
un gusto poder nuevamente conversar con ustedes y nos vemos en un próximo webinar. Gracias, Shirley. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. No se pierdan los próximos webinars. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día.